Bienvenido a Ríos al Desierto Podcast, un podcast donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y en las cosas teológicas. Bienvenidos a otro episodio. Soy Ana y estoy aquí nuevamente con mi papá. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Yo soy David. Hola, David. No sé, aquí, a mí siempre me da risa cuando digo que estás aquí conmigo, porque como siempre estamos juntos. Pero pues bueno, bienvenidos a todos. Hemos estado hablando de muchos temas distintos en este podcast y hablamos hace dos episodios. No me acuerdo exactamente, pero hablamos sobre los sueños y sobre cómo Dios tiene pues sueños para nosotros y cómo nosotros muchas veces los sueños que tenemos son los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón por un motivo, por una razón, etcétera. Y hoy vamos a hablar sobre algo un poco similar, pero yo creo que es muy relacionado, ¿no? Y eso es nuestro destino. Y eso es que todas las personas tenemos un destino y pues como, no sé cómo le quieras poner esto, si es descubre tu destino o cómo podemos descubrir nuestro destino o descubriendo en proceso del descubrimiento del destino, muchas cosas. Pero vamos a hablar sobre este tema y creo que es algo del cual todos luego nos ponemos a pensar, ¿no? Descubre tu destino, mi destino, ¿cuál es mi destino? ¿Tengo un destino? ¿Hay tal cosa como el destino? Y puede haber muchas preguntas, ¿no? Pero lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo define la Biblia? Ahora sí, regresando a lo básico, ¿no? La Biblia, nuestro fundamento. ¿Cómo define la Biblia el concepto de destino en la vida de un creyente? El concepto de destino en la vida del creyente tiene que ver con los planes y los propósitos que Dios tiene para cada persona. Nosotros creemos que Dios creó a cada persona con un propósito, ¿no? Y ese propósito es distinto para cada persona, aunque Dios tiene, un propósito común para todos los seres humanos también. Pero el destino básicamente se trata del propósito por el cual Dios nos ha creado y que cumplamos nosotros ese propósito, que lleguemos al destino que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Una definición de este concepto bíblico de destino podría ser el propósito divino y la dirección que Dios tiene para la vida de un individuo basado en su soberanía y conocimiento perfecto de todas las cosas. ¿Qué queremos decir con eso? Pues Dios ya te conoce. Dios sabe cómo eres, Dios sabe cuáles son tus virtudes, tus áreas fuertes, tus debilidades también. Dios sabe las circunstancias bajo las cuales tú naciste, en las cuales te encuentras el día de hoy. Pero Él tiene un destino para ti dentro de todo esto. Entonces, cuando estamos hablando de destino, es como que ese propósito, esa meta para la cual Dios nos hizo. Dios nos hizo para llegar a la meta y ese es nuestro destino. Sí, entonces podríamos decir que Dios tiene un destino general para toda la humanidad, pero también un destino específico para cada individuo. Sí, así es, ¿no? Como que cada quien tiene un destino que es ligeramente diferente a los demás. Ahora, todos fuimos creados para glorificar a Dios, para tomar dominio sobre la tierra, para vivir para el Señor y establecer su reino en el ambiente en donde cada uno de nosotros vive cada día. Pero pues como que eso se lleva a cabo de formas distintas según el individuo, según sus dones, según sus talentos, su personalidad, su familia, su trasfondo, todo lo demás, ¿no? Sí. Y la Biblia habla mucho de esto, ¿no? Sobre cómo Dios tiene planes para nosotros. Y estaba viendo no me acuerdo si fue 1 o 2 semanas, pero sigo esta página en Instagram y es un chavo básicamente que entrevista a personas en la calle y les hace preguntas y él junto con otra chava también hacen esto y estaban preguntándole así a las personas en la calle, ¿tú crees que Dios tiene un destino para tu vida? Y algunos, sí, yo creo que sí, que Dios tiene un plan para mi vida y otros, pues yo creo que Dios existe, pero no creo que Él tenga un plan específico para mí, ¿no? Y es curioso ver cómo podemos luego incluso creer en Dios, pero no necesariamente en que tiene un plan
específico, cuando la realidad es que la Biblia habla de esto, ¿cierto? Así es. En Jeremías 29:11 es uno de los pasajes más conocidos sobre este asunto, donde Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un futuro, una esperanza para cada persona. Ahora, de forma muy específica, también nosotros podemos ver en la vida de Jeremías que Dios lo había llamado a él desde antes de nacer. Ya estaba ese destino ahí. Y incluso Dios le dice que lo había elegido, lo había nombrado profeta a las naciones antes de que naciera. Entonces ya tenía Jeremías ahí un destino muy específico. Ahora yo no estoy diciendo que cada persona va a ser profeta de las naciones, ¿verdad? Pero en el caso de Jeremías fue así. Sí. Otras personas tienen un destino distinto, pero es el destino que Dios ha puesto o ha planeado para cada quien. Sí. Y luego entramos a algo que es como, no sé cómo decirlo, a lo mejor si estás dentro del contexto de la iglesia y dentro del contexto cristiano, como que sabes más de esto, pero tenemos algo que es el mandato del dominio. Entonces, sí. ¿Podrías explicar qué es el mandato de dominio y cómo se relaciona con esta idea del destino? El mandato del dominio tiene que ver con el trabajo que Dios le dio a Adán y a Eva desde que fueron creados. Y eso tenía que ver con pues señorear sobre toda la tierra, ser los señores, gobernar sobre la tierra y establecer el reino de Dios en toda la tierra. Vemos que en un inicio Dios hizo el huerto del Edén, que fue como que un lugar pequeño, un paraíso, donde todo estaba en orden, todo perfecto, pero la idea que Dios tenía para Adán y Eva era que ellos conquistaran toda la tierra, que hicieran toda la tierra como el huerto del Edén. Y es por eso que Dios les dice que deben de sojuzgar sobre los animales y todo eso que tiene que ver con pues establecer Dios su reino, su propósito en toda la tierra. Y es algo que todavía nosotros estamos haciendo el día de hoy. El mandato de dominio no ha sido revocado. ¿Sí? Nosotros ahora como cristianos tenemos esta encomienda de parte de Dios de establecer su reino en todas las áreas dentro de la tierra. Y es curioso, ¿no? Porque luego pensamos que cuando Dios creó la tierra fue así como que ¡pam! Todo era el paraíso. Pero cuando vemos bien y leemos bien en sí, el paraíso era el huerto del Edén. Ese era como el lugar perfecto y todo el resto de la tierra era algo que Adán y Eva tenían que hacer que se viera como el Edén, ¿no? Entonces tenían ese trabajo y a veces pensamos, ay, es que todo el mundo era un gran hermoso huerto. Y otra cosa que yo no mencioné fue el hecho de que Dios les dijo que se multiplicaran. La multiplicación también va dentro del mandato del dominio. El propósito de Dios para el ser humano es multiplicación. Es interesante pensar en eso, ¿no? Que nosotros tengamos familias y que esas familias sirvan para extender su reino a más y más lugares dentro de la tierra. Entonces Dios tenía ese propósito, ¿no? Como de que me estoy trabajando, pero que iba a decir la raza humana, la humanidad tuviera familias, pero que también se multiplicara en cuanto a su trabajo, ¿no? Lo que hicieran, su propósito. Exacto, o su destino. Entonces sí era como multiplicación, podemos decir física o familiar, etcétera, de poblar la tierra, pero también era multiplicación de los dones o de los talentos o de su trabajo que ellos tenían. Entonces era algo que abarcaba todo, ¿no? Cada aspecto de sus vidas. Así es. Y bueno, por causa del pecado se frustró un poco ese plan, porque aunque hubo multiplicación física, no hubo necesariamente multiplicación de orden y de establecer el orden del reino de Dios en toda la tierra. Pero ahora que hemos sido redimidos en Cristo, nuevamente podemos poner ese orden del reino de Dios en toda la tierra. Entonces, básicamente lo que Dios siempre ha querido, o como que el plan divino que Él siempre ha tenido para nosotros como humanos, es que estableciéramos su reino aquí en la tierra. Y fue desde el huerto del Edén
y después vemos a Jesús con la gran comisión diciendo, vayan, hagan discípulos, como que traigan el reino de Dios aquí, hoy, ahora. Entonces podríamos decir que ese es como nuestro propósito general, ¿no? Para es nuestro todos. propósito general de todos y también tiene mucho que ver con nuestro destino, porque Dios nos ha encomendado este trabajo. Ahora, cada quien tiene talentos, tiene dones, tiene personalidad y demás que utiliza para establecer ese orden de dominio en la tierra. Podríamos decir que todos lo hacemos a nuestra manera, como que con nuestro propio sabor. Pero algo que yo quiero mencionar también es el hecho de que no se limita esto a solamente predicar o evangelizar o servir dentro de una iglesia. El mandato del dominio se extiende a todos los campos de la vida, todos los trabajos que te puedes imaginar. Sí, es de todo a todo, dependiendo también mucho de nuestras personalidades y cosas así, ¿no? Sí. Otra pregunta que tengo para ti es, ¿en qué medida crees que el destino está influenciado por nuestras decisiones y por la dirección divina? ¿Cuánto es nuestro? ¿Cuánto es Dios? Dios tiene el control de todo. Como cristianos, nosotros entendemos que Él es soberano, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es todopoderoso, todo lo puede. Y Él tiene un plan para cada persona. Ya leímos de Jeremías 29:11, ¿no? Donde Dios dice que tiene planes para nosotros. Ahora, hay personas que creen que simplemente ellos mismos están tomando sus decisiones en la vida y van a llegar a donde ellos quieren llegar porque toman sus decisiones. En parte es cierto, pero en parte tenemos que entender también que Dios está aún detrás de algunas de esas decisiones, muchas veces, como que ordenando nuestros pasos. La Biblia dice que los pasos de los justos son ordenados por el Señor. Y cuando nosotros, sobre todo, hemos dedicado nuestra vida a servir al Señor, a buscarle al Señor, en esa medida de justicia que caminamos delante de Dios, Él está ordenando nuestros pasos. Es curioso que aún en muchos casos, personas que no le están sirviendo, Dios aún en esos momentos está ordenando sus pasos, encaminando a esas personas hacia un propósito que más grande que Él tiene para ellos. Pero bueno, por un lado, nosotros como seres humanos podemos tomar la decisión de rechazar a Dios o seguir a Dios, aceptarlo. Y cuando una persona rechaza a Dios, está tomando todas las cosas en sus propias manos, ¿sí? Entonces, yo creo que la mejor postura para nosotros como seres humanos es aceptar que Dios existe, que Dios quiere ordenar las cosas en nuestras vidas y luego buscar cooperar con Él en ese plan y en ese propósito. Sí, hay personas que rechazan lo que Dios desea para ellos. Por ejemplo, Jonás, ¿no? Jonás, él hizo lo opuesto de lo que Dios quería que él hiciera. Él tenía un destino como profeta para predicar en Nínive, que se convirtiera la gente a Dios y todo en esos momentos, pero él hizo todo lo opuesto, huyó. Dirección contraria. Sí, tomó la dirección contraria. Entonces, bueno, la pregunta fue, ¿en qué medida creo que el destino está influenciado por nuestras decisiones o por la dirección divina? Ambas cosas. ¿Sí? Nuestras decisiones cuentan hacia nuestro destino, pero también lo que Dios ha predestinado para nosotros, por supuesto que cuenta. Sí. Podríamos decir que es como una colaboración, ¿no? Entre nosotros y Dios, y podemos decidir colaborar junto con Él para que nuestras vidas lleguen a ser todo lo que Él quiere que lleguemos a hacer, o que lleguen a ser de una manera buena y de una manera perfecta y de una manera llena de esperanza, o podemos decidir tomar nuestra propia decisión y nuestro propio camino y tener una vida a lo mejor no exactamente a lo, no sé, como que a la plenitud que Dios desearía para nosotros. Entonces tenemos como que ambos lados y ambas cosas. Y eso me hace pensar, ¿tú crees que es posible perderte de tu destino? ¿Que Dios tenía un destino para ti, pero te lo perdiste? ¿Es posible?
Pues es curioso pensar en eso, ¿no? Porque podríamos, yo creo, hacer un argumento para ambos lados. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, y podríamos entrar incluso a eso como de la predestinación, ¿no? Sí. Pero creo que si tu corazón está en el lugar correcto, no es posible nada más como perdértela, porque Dios es demasiado grande como para que tú nada más, me equivoqué, y tú no eres tan poderoso como para arruinar los planes de Dios que Él tiene para tu vida. Entonces podemos ver, ¿no? Incluso en la historia de Jesús, cuando Él nació, tenemos a José y a María y van a tener un bebé y de repente les dicen que hay un censo y tienen que ir ¿hasta dónde fue? No se me fue el nombre de la ciudad. A Belén, y tienen que llegar y ni siquiera prepararon un hospedaje, ¿ok? No tenían planes de dónde se iban a quedar, nada más llegaron y podíamos decir, híjole, están arruinando el plan de Dios para que nazca el bebé Jesús, Él tiene que nacer y van a ser el rey del universo y no tienen ni dónde quedarse, no tienen partera, ¿qué van a hacer? Etcétera. No podríamos pensarlo de esa manera, pero Dios en su soberanía era suficientemente grande como que para que las cosas funcionaran y para que los planes de todas maneras se cumplieran. Entonces creo que cuando estamos en una postura de un corazón que dice, Dios, yo quiero lo que tú tienes para mí, no sé, como que no hay que presionarnos tanto a nosotros mismos de, híjole, ya regué, ya estropeé todo el plan cósmico que Dios tenía para mí. No, yo creo que no somos tan poderosos, pero Dios sí es poderoso. Ahora, que podemos rebelarnos en contra de su plan y caminar en la dirección opuesta, creo que también es posible. Pero eso ya es cuando nuestro corazón está como en el lugar equivocado, ¿no? Cuando decimos, Dios, no quiero nada que ver contigo, no quiero nada que ver con tus planes ni tu presencia, y nos rebelamos. Y Él en su amor nos deja hacer lo que queremos. No nos va a forzar así, no, pues ahora me amas porque me amas. Dios no es así, ¿verdad? Entonces, creo que podríamos decir que ambas cosas, pero todo depende de dónde está nuestro corazón, ¿no? Sí. Y pues, estoy de acuerdo contigo. Sí. Solamente es una pregunta que luego pues podemos hacer, ¿no? ¿Es posible arruinar el destino o no llegar al destino que Dios tenía para nosotros? ¿Es posible acortar los propósitos que Dios tenía para nuestras vidas? En parte sí es posible, pero siempre cuando, como tú dijiste, cuando tengamos el corazón correcto, no lo vamos a hacer. Sí. Es cuando tenemos un corazón equivocado. Sí. Ya podemos hacer eso. Si tienes un corazón que está anhelando alcanzar los planes que Dios tiene para tu vida, creo que entonces las cosas funcionan y fluyen. Sí. Y Dios no tiene problema haciendo un plan B o C o etcétera. Creo que para Él incluso todo es plan A al fin de todo, día. ¿No? Al fin del día, para Dios todo lo que funciona, Él ya sabe, a Él no le sorprenden las cosas, pero como que no hay que poner esa presión en nosotros mismos, ¿no? Dios es lo suficientemente grande para guiarnos. Y me lleva incluso a otra pregunta, ¿no? Que eso es como que ¿cuál es el equilibrio, ¿no? Entre esforzarnos por nuestros objetivos y confiar en la voluntad de Dios para nuestro destino. Porque luego queremos así como que, y yo quiero controlarlo y yo quiero hacerlo. Y luego tenemos a Dios y Dios está guiando y Dios está llevando. Entonces, ¿cuál es el equilibrio ahí? ¿Cómo funciona eso? Hay que hacer a Jesús Señor de nuestras vidas. Ahora, a lo mejor eso suena como que fuera del tema, ¿no? Un poquito, pero aquí quiero llegar con este pensamiento. Nosotros sí podemos llegar a querer tomar el control de nuestro propio destino y a fuerzas queremos ser lo que nosotros queremos que seamos. Pero la realidad es que hay que soltar todo eso a Jesús, hacer a Jesús Señor de nuestras vidas. Eso significa que Él puede mandar sobre nosotros y entonces es cuando Él nos guía hacia el verdadero destino que tiene para nosotros. Y entonces, como que va otra vez por ambos lados. Uh-huh. Hay un versículo en Filipenses que me llama la atención, es el capítulo 2, 12 y 13. Y voy a leer la segunda parte del versículo 12, donde dice en la Nueva Traducción Viviente, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Uh-huh. Él dice, esfuércense. Eso significa
que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque es Dios quien obra en ustedes. Es como que diciéndote, tú esfuérzate porque Dios es el que se está esforzando. Como que los dos lados, otra vez es la colaboración. Trabajamos en conjunto con Dios en esto, ¿no? Y esto me lleva a pensar en dos factores que son de gran influencia para el destino de cada persona. Y esos dos factores son decisiones y circunstancias. Decisiones que nosotros tomamos. Esa es como que la persona que dice, mira, yo he tenido éxito en la vida porque tomé buenas decisiones. Yo estudié esta carrera, yo tomé buenas decisiones de invertir en tal cosa y por eso ya tengo dinero, tengo un negocio el día de hoy. Las decisiones que uno toma. Y luego están las circunstancias en las cuales tú naciste. ¿Naciste en una casa de una familia muy pobre? ¿O naciste en una casa con una familia que tenía más dinero? ¿Quiénes son tus padres? ¿Ellos tuvieron una educación o no tuvieron una educación? A lo mejor nacieron en el campo y vivieron como campesinos todo el tiempo. Nunca fueron más allá de la primaria o hasta la secundaria, ¿no? Hay circunstancias de la vida. Por ejemplo, una enfermedad, un accidente que le pasa a alguna persona. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque en parte, otra vez, tiene que ver con lo que Dios ha predestinado para cada persona, ¿no? Tú no puedes controlar dónde naces, no puedes controlar si tu familia es de pobreza o si es de riqueza cuando tú estás creciendo. No puedes controlar ni siquiera tu propia inteligencia. Sí puedes estudiar y mejorar aún en eso, pero no puedes controlar si naciste como genio o si naciste pues normal, ¿verdad? Como los demás de nosotros. Son cosas que están fuera del control de la persona. Pero luego las decisiones sí están dentro del control de cada quien. Y tú no eres víctima. Esto es algo muy importante. Tú nunca debes de tener la mentalidad de que eres víctima de las circunstancias. Porque aún en las circunstancias más difíciles, Dios puede obrar y tú puedes tomar decisiones dentro de las circunstancias adversas, de levantarte, de luchar, de utilizar lo que viene en tu contra como algo para ayudarte a levantarte y llegar a cumplir tu destino. ¿Sí me explico en todo esto? Sí. Entonces estoy hablando mucho, pero estoy intentando ver aquí cómo es que parte de esto es Dios, parte de esto somos nosotros. Sí. ¿Sí? Dios decide dónde tú naces. Eso no es algo que tú decides, pero tú decides qué haces una vez que ya llegaste aquí. Dios decide a lo mejor ponerte en una familia que tiene recursos económicos o que no tiene recursos económicos. Pero tú entonces decides cuando vas creciendo qué vas a hacer con las circunstancias en las cuales estás. Sí, pues hay cosas que no controlamos, pero hay mucho que sí podemos controlar, ¿no? Y creo que también hay que saber cómo manejar eso, ¿no? De que me esfuerzo y trabajo para alcanzar lo que Dios ha prometido para mi vida o de alcanzar mi destino, mi propósito, mi potencial hasta el máximo, pero también al mismo tiempo tenemos la lección de rendirnos ante Dios, entregar nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos y decir, oye Dios, mira, estamos haciendo esto juntos, pero ¿qué tengo que hacer en este momento? ¿Qué decisión tengo que tomar? Entonces como que también está esa tensión, ¿no? ¿Sí? De esforzarnos y trabajar para lo que Dios dijo que tenemos que trabajar, de obedecer a Dios, pero también de descansar dentro de sus promesas. Entonces es curioso aprender a vivir la vida cristiana. Sí, y esto del asunto de adversidad, circunstancias que se dan en la vida, creo que pues todos de nosotros hemos conocido de casos de personas que pasaron por cosas difíciles, ¿no? Quizá la manera en que nacieron, un accidente que llegaron a tener, cuestiones así, marcan la vida de la persona, pero no determinan su destino.
¿sí? Yo me estaba acordando ahorita de, pues de dos personas que muchos de ustedes conocen. Uno de ellos es un hombre que nació sin brazos ni piernas y ha logrado cumplir su destino sin ningún problema, ¿no? Otro es una mujer que cuando era joven se echó un clavado en un lugar donde no era adecuado y rompió su cuello, quedó sin el uso de las piernas y los brazos y decidió después de esos momentos servir a Dios y ha servido a Dios toda su vida y tiene un gran ministerio. ¿Sí? Entonces, las circunstancias adversas no pueden truncar necesariamente tu destino si tú tomas la decisión de ocupar la adversidad para llegar a tu destino. Creo que también es importante mencionar ahorita que estamos hablando sobre situaciones adversas y eso, que no es como que el plan de Dios poner circunstancias adversas en tu vida, así como que, pues vamos a hacer que le pase esto, vamos a hacer que tenga cierta enfermedad, pues ¿sabes qué? Mira, tú vas a sufrir y vas a vivir en pobreza, o que no es Dios planeando la adversidad, pero es Dios planeando el destino que tú vas a tener a pesar de la adversidad en la que puedas terminar viviendo cosas que puedan terminar pasando, porque al fin de cuentas nuestro Dios es un Dios bueno. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Y a lo mejor ya hablamos mucho de esto, pero ¿podrías recalcar a lo mejor cómo alguien puede encontrar su destino en medio de adversidades y desafíos? No hay que mirar la tormenta, hay que mirar al Señor que está por encima de la tormenta. Nuestra tendencia es poner nuestros ojos en lo negativo, en lo que está mal, en las cosas adversas que existen. Pero hay una solución a todo eso. Y cuando ponemos nuestros ojos en el que nos rescata de nuestras circunstancias difíciles, entonces encontramos la victoria y encontramos cómo salir y lograr nuestro destino de todas maneras. Y muchas veces las adversidades nos pueden fortalecer en nuestro interior. Nosotros tomamos las adversidades es como haciendo ejercicio, ¿no? Hay que subir a veces. Y cuando caminas o corres de subida es mucho trabajo, pero a fin de cuentas eso te fortalece para que tú puedas llegar más lejos. Y eso así pasa también con las adversidades. Incluso en medio de las adversidades o de las circunstancias difíciles que podemos pasar en la vida, Dios sigue teniendo un plan y nosotros seguimos teniendo una decisión. Y eso es lo importante, ¿no? Porque podemos decidir buscar esos planes que Dios tiene para nosotros, incluso en medio de cosas difíciles, como estabas mencionando, ¿no? Que no somos víctimas, o podemos decidir hacernos las víctimas. Entonces creo que en gran parte también depende de nosotros, y como hemos dicho, Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Y esto me lleva a pensar en qué papel juega la oración y la búsqueda en la realización de nuestro destino. Dios quiere hablarnos sobre nuestro destino. Y yo creo que esto es algo muy importante en la vida, sobre todo en la vida de un joven, que pueda encontrar lo que Dios dice que es. ¿Sí? ¿Cuál es ese destino que Dios tiene para mi vida? Y no solamente para jóvenes, para todos, ¿no? Pero en la etapa de la juventud es cuando más como que se está buscando descubrir cuál es mi destino, cuál es mi propósito aquí en la tierra. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos puede y nos revela sus deseos para nuestras vidas, ¿no? Él es capaz de comunicarse con nosotros. Creo que es importante establecer eso primero, que Dios quiere comunicarse contigo. ¿Sí? Y en segundo lugar, que Él abrirá su corazón hacia ti si tú abres tu corazón hacia Él. Entonces se trata de ser sensible a su presencia, de buscarle, y Él te va a mostrar pues qué es lo que va a venir más adelante en tu vida y para qué fuiste creado y cuál es tu propósito y tu destino. Yo no sé si tú experimentaste algo de eso, pero yo sí. Yo me acuerdo muy bien de joven en pues varias ocasiones en que yo le estaba preguntando al Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué quieres que yo haga en esta vida? Y me mostró varias de las cosas que yo llegué a realizar más adelante en la vida, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Sí, y creo que
creo que es importante saber que Dios quiere revelarnos nuestro destino, que Él quiere que nosotros encontremos nuestro propósito en la vida. Sí. No está así como que escondiéndose o escondiendo sus planes que tiene para nosotros. Y a veces podemos pensar, ¿no?, que ese es el caso. Así que, okay, pues es que si Dios de verdad quisiera, pues me diría, o haría mi vida más sencilla, o etcétera, ¿no? La realidad es que Dios quiere revelarnos su corazón, pero también quiere que nosotros estemos igual de interesados en saber lo que hay en su corazón, ¿no? Y creo que por eso es importante la búsqueda de Él, y es importante, y creo que incluso nos ayuda como que ser buenos mayordomos de su destino para nuestras vidas. Cuando nosotros estamos invirtiendo en buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuando estamos poniendo esfuerzo y cuando estamos siendo persistentes y constantes en buscar los planes que Dios tiene para nosotros, entonces vamos a estar mejor equipados para ser buenos mayordomos de ese destino y de ese propósito. Creo que por eso es esencial también la búsqueda, ¿no? Cuando buscas algo, cuando luchas por algo, por así decirlo, después como que siento que lo valoramos más. Entonces creo que es importante que también nosotros estemos en la postura correcta de buscar lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando buscamos, Él nos lo revela. Y es lo que dice Jeremías 29 en el versículo 13, ¿no? Que cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Entonces, y una de las cosas que yo quiero agregar a esto es que, pues por lo menos en mi caso, a mí me llegó esta revelación en 2 puntos claves. Uno fue dentro de un congreso de alabanza y adoración, en tiempos de adoración, simplemente en tiempos de estar esperando delante del Señor. Es cuando Él me mostró varias cosas sobre mi vida, lo que Él tenía para mí en cuanto a mi destino. Y lo otro fue en pues tiempos privados. ¿Sí? De estar en mi recámara, yo solo, orando, adorando, leyendo la palabra, que venían las revelaciones de Dios para mí acerca de mi destino. Entonces, yo creo que podríamos, bueno, es diferente para cada persona, pero creo que debemos de aprovecharnos de las oportunidades que Dios nos da para buscarle. Porque en esos lugares, sea en un grupo, sea en un campamento, en un congreso, en un tiempo en la iglesia o en un tiempo a solas con Dios, Él quiere revelarse a nuestras vidas. Pues hablando de la juventud, hablando de eso, ¿cómo crees que podemos ayudar ahora sí, a los que estamos jóvenes o a personas jóvenes a descubrir su destino y propósito en la vida desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva que cree que Dios tiene planes, que cree que Dios está involucrado en nuestras vidas? Número 1, otra vez, es un encuentro personal con Jesús. Cuando tú te encuentras con Él, Él marca tu vida, marca tu destino desde ese momento. Entonces, yo diría que pues esa es una clave, ¿no? Segundo lugar, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son las cosas que te emocionan? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Porque muchas veces tu destino tiene que ver con tus habilidades, tus pasiones, tus deseos, lo que tú anhelas de la vida. Si Dios no pone anhelos ahí nada más para apagarlos y para decirte, no, ahora me vas a servir a mí y olvídate de todos tus deseos y olvídate de todo lo que a ti te gusta hacer. No, Dios normalmente no es así. Bueno, puede haber algunos deseos pecaminosos, los cuales tenemos que crucificar, ¿no? Pero normalmente las cosas que a nosotros nos gustan son las cosas que Dios quiere ocupar en nuestras vidas para llevarnos hacia nuestro destino, ¿no? Por ejemplo, una persona que le fascina andar de aquí para allá vendiendo cosas, pues parte de su destino puede ser vendedor o evangelista al mismo tiempo de estar vendiendo. ¿Se me explico? Como que muchas veces esas dos cosas van de la mano. Los deseos que Dios pone en nuestro corazón tienen un propósito y son para guiarnos también hacia nuestro destino. Entonces, como ya habíamos hablado en el otro episodio que hablamos de nuestros sueños y eso, sí. Dios
colabora con nosotros, con los sueños que ya tenemos. Y así es cuando estamos descubriendo nuestro destino. No es así como, ay, pues lo que yo en realidad quisiera hacer con mi vida, pero pues ni modo, Dios me dijo que lo tengo que servir. Creo que muchas veces esas dos cosas se unen, ¿no? Y es como que, como estabas diciendo, los deseos que nosotros tenemos y las cosas que Dios quiere para nosotros. Y pues tengo una última pregunta para ti. Eso es, ¿qué consejos puedes dar a aquellos que sienten que han perdido el rumbo en su búsqueda de destino? Consejos para aquellos que a lo mejor ya tienen, bueno, yo pensaría de momento como que más edad, pero no tiene que ser así porque yo veo que también hay muchos jóvenes que pierden el rumbo en la vida, ¿no? Pues una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es volver a donde todo inició. Porque creo que todos de nosotros en algún momento en la vida tuvimos sueños, tuvimos visiones, tuvimos deseos de lograr algo en la vida y llegar a un destino. Por las circunstancias, a veces esos sueños se rompen y decimos, no, nunca vamos a lograr el destino que creíamos que había ahí más adelante para nosotros. Hay que volver a soñar y permitirle a Dios como que juntar otra vez las piezas rotas de nuestros sueños y decirle, Señor, yo quería lograr esto en la vida, no lo he logrado, pero te pido que ahora tú me uses así como yo estoy, quebrantado, roto en muchas cosas. Señor, dame otra vez sueños, dame otra vez propósitos. Y también después de eso, pues tomar decisiones. Porque las decisiones en gran parte también determinan hasta dónde vamos a llegar en cuanto a nuestros sueños y en cuanto a nuestro destino. Si creemos que nunca vamos a llegar a nuestro destino, ¿qué crees? Nunca vas a llegar a tu destino. Pero si tú dices, con la ayuda de Dios, yo lo voy a lograr. Voy a comenzar a servirle a Dios desde ahora y que Él tome lo que yo soy y que me impulse. Quizá no voy a llegar al destino así como yo pensé que iba a llegar en un inicio, pero Dios es capaz de llevarme de todas maneras. ¿Sí? Y pues atreverse a volver a soñar. Creo que es una de las claves para llegar al destino cuando ha habido circunstancias en la vida que nos hacen perder el rumbo. Detenernos. Creo que eso es algo que pasa, por ejemplo, cuando vas por la carretera y te perdiste de la salida y ya sabes que no estás en el camino correcto, ya no sabes ni cómo llegar a donde tienes que llegar. A veces tienes que detenerte al lado de la carretera, buscar el mapa o preguntarle a alguien por direcciones para poder retomar el rumbo otra vez, ¿no? Y eso también sucede en la vida. A veces es necesario, si tú estás, por ejemplo, corriendo en una dirección que tú sabes que no es la dirección de tu destino, detenerte, buscar el mapa, la palabra de Dios, buscar un consejo de alguien más que te diga qué piensas acerca de mi vida, qué puedo hacer, ¿no? Buscar ese consejo y luego ya retomar los rumbos. Pues para llegar al destino que tú sabes que Dios tenía para ti. Pues Dios tiene un plan, un propósito, un destino, tiene todas las cosas diseñadas para cada quien. Y creo que incluso si has dejado de soñar, como estabas diciendo, es un buen momento para comenzar de nuevo. Y creo que a veces en nuestra búsqueda de destino podemos tener como que muchas decepciones, ¿no? Y decir, ay, pues pensé que era y no funcionó y esto no funcionó y parece que nada funciona. Si ese es el caso, nada más podemos pedirle a Dios, Dios, dame un sueño nuevo, dame algo nuevo en qué soñar, dame algo nuevo que hacer, dame una meta nueva. Y Él es tan bueno y tan misericordioso que yo creo que Él está dispuesto a hacerlo. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este episodio. Dios tiene planes buenos para tu vida, no nada más eres una simple casualidad y otro número entre las multitudes. Eres alguien especial, valioso y Dios tiene cosas para ti increíbles en este mundo. No te detengas, más bien dicho, no te desanimes, porque a veces es bueno detenerse, ¿verdad? Pero no te desanimes, no dejes de perseguir las cosas que Dios tiene para ti,
pues también no olvides suscribirte a nuestro podcast, compartirlo con alguien. También si puedes dejar un comentario, eso nos ayuda mucho a alcanzar a otras personas. Que tengas un excelente resto de tu día o semana. Nos vemos en el próximo episodio.